La mañanera de Ángel correspondiente al viernes de la semana que hoy finaliza, laboralmente hablando. Viernes 11 de septiembre del año 2020. Aniversario número 19 del atentado contra las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York. Vayamos al tema. Le decía a usted cuando apareció, cuando se entregó el paquete económico por parte de la Secretaría de Hacienda al Congreso, que poco a poco irían surgiendo elementos, si no sorprendentes, al menos molestos para el ciudadano, para el contribuyente y evidentemente satisfactorios, o al menos esa es la idea, para el gobierno federal. Trataré de explicarme. He dicho desde hace mucho tiempo, prácticamente desde la precampaña en el año 2018, que ante tanta ocurrencia y desatino en aquel entonces del candidato López a la presidencia, no alcanzaría el dinero para satisfacerlas o sufragarlas de manera sana. Algunos me ofendieron, me insultaron, otros se rieron, y pocos fueron los que creyeron que eso que estaba yo afirmando fuere correcto. Sin embargo, los hechos han probado de manera indubitable que incluso me quedé corto. El bache financiero en el que se encuentra hoy el gobierno federal es de pronóstico reservado. Hacen en este paquete económico y lo seguirán haciendo mientras esta tragedia, esta debacle económica no estalle, seguirán haciendo lo mismo, buscando donde más se pueda, donde haya un peso para destinarlo a los grandes desatinos que son Aeropuerto Felipe Ángeles o Santa Lucía, como guste usted, Dos Bocas, Tren Maya, y ahora se une un cuarto, que es el ferrocarril a través del Istmo de Tehuantepec. Además, los programas sociales, entre comillas, van a llevarse cientos de miles de millones de pesos. Pensará usted, oye Ángel, pero es correcto eso, apoyar a los más necesitados. Claro, nadie niega eso. El problema es que esa ayuda, entre comillas, hay que hacerla cumpliendo algunos requisitos. Primero, debe haber orden en lo que se refiere a claridad, a quién se le entrega y por qué. Y sobre todo, a qué se obligaría a cambio de esa entrega el beneficiario. Segundo elemento, hay que hacerlo de manera sana, de tal manera que las ya débiles finanzas públicas del país no eleven ese grado de debilidad. Ninguno de estos requisitos le han preocupado a López ni le preocupan hoy. Por el contrario, ha aumentado en algunos casos el despilfarro, el dispendio, sin que alguien se haya atrevido a detener eso. El paquete económico, particularmente en la parte correspondiente al proyecto de decreto de presupuesto de egresos de la Federación 2021, se ratifica esta situación con un agravante. Nadie le ha dicho al presidente, señor, hay una gran molestia entre los gobernadores de los estados, no nomás de los 10 que salieron de la CONAGO, los otros por temor, por la cola que tienen que les pise, por oportunistas, por lo que guste usted, están en desacuerdo pero no se atreven a manifestarlo públicamente. El recorte que se plantea en el paquete económico en lo que se refiere a participaciones y aportaciones no deja lugar a la duda. Por el contrario, el aumento a la refinería Dos Bocas, al Tren Maya, al aeropuerto de Santa Lucía y al ferrocarril transísmico es de pronóstico reservado. ¿Por qué lo hace López? Porque en esos 4 proyectos es en los que finca su victoria electoral, mejor dicho, la victoria de los candidatos de su partido. Tanto los 300 en los distritos federales electorales, en los 300, y también una abultada votación para tener
una buena cantidad de plurinominales. Su meta mínima es 251 diputados propios, pero quiere también las 15 gubernaturas y quiere las principales presidencias municipales del país. Dicho de otra manera, su única obsesión es el carro completo. Sin embargo, el manejo que ha hecho de la gobernación, desarticulada, prueba de su incapacidad extrema, no admite corrección alguna ni opinión adversa alguna a sus desatinos, ha llevado al país a una situación grave, pero la cual, si es que esto pudiera ser posible, se ha agravado con actitudes como la respuesta nula, el valemadrismo ante situaciones como la toma de un edificio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y también el desprecio y la burla y las mentiras en relación con el conflicto donde la Guardia Nacional se ha enfrentado a agricultores de Chihuahua. Yo pediría a aquellos que dicen campesinos que cambiaran ese sustantivo. En lo que se refiere a agricultura comercial, debemos hablar más de agricultores o productores agrícolas que de campesinos. Pero en fin, ese es otro asunto. A López no le interesa que los estados padezcan una sequía en lo que se refiere a recursos federales. Las protestas o las molestias son cada vez mayores. ¿Por qué? Porque hay estados que por su situación geográfica, por su economía más integrada a las corrientes externas, por la calidad de vida, por el nivel educativo, por la calidad de su recurso humano, evidentemente generan más riqueza y aportan más riqueza al caudal que es la recaudación federal participable. Sin embargo, el gobierno, en vez de tener sentido común ante esto, se aferra en su posición y todavía le recorta. ¿Para qué? ¿Para bajar deuda? No. Se aferra para dárselo a aquellos proyectos que son desatinos, que son soberanas tonterías técnica, económica y financieramente hablando. Sin embargo, la clientela de López no entra en este tipo de detalles, vamos a ponerlos así, aun cuando no lo son. Ellos, ciegos, acríticos, aceptan como válido todas las mentiras que lanza López. Acepta su estilo soberbio, sarcástico y de desprecio total a sus adversarios, reales o inventados, y festinan su sonrisa ante la desgracia de decenas de millones de mexicanos. Hoy, por ejemplo, ya con la revisión un poco más detallada de los documentos básicos, la iniciativa de ley de ingresos y el proyecto de decreto de presupuesto, encuentra uno cosas como esta. Reviven la fórmula aquella que se creó cuando el doctor José Antonio Meade era secretario de Hacienda para fijar de alguna manera el estímulo que debía aplicarse en el precio de los tres combustibles, las dos gasolinas para automóviles y el diésel. Y eso quedó en el olvido porque al final de cuentas nunca se aclaró por parte de Hacienda ni por la Comisión Reguladora de Energía el mecanismo y el cálculo claro, preciso, en relación con estos tres precios. Por el contrario, quedaban en lo nebuloso y se olvidó esa fórmula. Hoy ha revivido la fórmula, pero en perjuicio del consumidor. ¿Por qué? Porque ahora, con este ajuste que le hicieron a la fórmula, fíjese usted lo que va a pasar el año próximo, el 2021, que cuando haya una caída del precio del petróleo, de la mezcla mexicana y también de los crudos marcadores y en consecuencia la gasolina que importamos, las gasolinas y el diésel que importamos sean más baratas, eso no se va a reflejar en el precio. Es decir, aquella crítica que hacían los gasolinazos, etcétera, la va a practicar prácticamente durante el año López y los suyos. ¿Y todo para qué?
para pretender salvar un cadáver insepulto que es Pemex y unas finanzas públicas extremadamente débiles ya. Hay otros elementos también que poco a poco se irán dando a conocer. La discusión todavía no comienza en la Cámara de Diputados, pero quizá en una semana y media, 2 semanas, ya estén enfrascados en la discusión de la iniciativa de ley de ingresos y vamos a ver qué hacen ahí los diputados de Morena. Y le doy a usted un solo ejemplo. Sonora, por ejemplo, donde el único proyecto de inversión es una carretera de Agua Prieta a Bavispe, en el norte del estado. Es lo único. Bueno, los 7 diputados federales correspondientes a los 7 distritos electorales también federales de Sonora son todos morenistas, es decir, candidatos designados por Morena. ¿Sabe usted de alguna protesta, de alguna idea que hayan expresado? Absolutamente para nada. No dudo que haya otros estados en el país donde se refleje la misma situación. Todos los diputados federales son de Morena. ¿Usted piensa que van a protestar por ese golpe al monto de recursos para los estados, específicamente para ese estado donde todos los diputados federales son de Morena? Va a ser interesante ver cuando se discute el presupuesto de egresos la abyección, la indignidad de esos diputados federales frente a los desatinos y planteamientos absurdos en materia presupuestal de López. Le dejo estas no reflexiones, estas opiniones para que usted, si quiere, si tiene tiempo, entre partido y partido de fútbol o de béisbol, ya están las ligas mayores, sin espectadores, por supuesto, le piense un poquito a esto. De otra manera, el diferendo entre gobernadores de los estados frente al poder federal y específicamente López y la Secretaría de Hacienda, encabezada por un hombre mediocre y cobarde como es Arturo Herrera. Un individuo con una mediocridad, una cobardía que debería preocupar ya no a Herrera, sino al mismo López. Gracias por su atención y lo espero mañana y el domingo, sabatina y dominical, que van a estar interesantes. Por favor, créame esto último que le digo. Gracias y lo espero mañana sábado.